minutos nomás que vamos a debatir, Catalina, sobre inseguridad del día de hoy. Exactamente, no vamos a debatir nosotros, van a debatir los jóvenes porque este es el único programa de los jóvenes en la televisión argentina. Paso a presentar a nuestros invitados que son representantes, militantes, activistas de distintos espacios políticos, de los principales. Está Jazmín Muñoz, militante del Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos. Bienvenida, Jazmín. Está llegando en instantes nomás Facundo Bello Gutiérrez, militante de Jóvenes Nos. Va a arrancar el debate y él se va a sumar. Está Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de la ciudad e integra la mesa de Juntos por el Cambio. Hola. Bienvenido. Y está Sofía Martínez, militante de la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda. Bueno, todas las voces, todas. Están los cuatro jóvenes. Gracias por venir. Ya conocen este programa, les vamos a tirar una pregunta. Si nos metemos en algún momento es simplemente o para ordenar o por cuestiones de tiempo, pero es su espacio. Así que arrancamos preguntándoles a ustedes de qué manera se combate la inseguridad. Quien quiera agarrar, arranca y ustedes se manejan. Bueno, a mí hay que pensar la inseguridad como cualquier problemática social desde una multi perspectiva, ¿no? Como siempre hay muchas razones que derivan en la inseguridad o en el desempleo, educación, otras cosas que se han discutido en el programa. Para mí lo principal es eso, verlo desde una perspectiva integral. Después, en segunda instancia, abordar la problemática de las instituciones, ¿no? Que contemplan la cuestión judicial, digo, el sistema judicial. Todos sabemos que, como muchas de las instituciones, hay corrupción dentro del sistema judicial, dentro del sistema policial. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, que se denuncian los femicidios, se denuncian a los femicidas y el propio personal que trabaja en esas comisarías no efectúa como tiene que efectuar? Entonces, hay muchas trabas institucionales y después me parece que también hay problemáticas estructurales que tienen que ver con la falta de educación, la falta de empleo y muchas otras razones más que hay que también trabajar. Yo creo que siempre, digamos, se busca pensar una salida al problema de la inseguridad desde el punto de vista penal, cuando el problema es social, es decir, desde ya que hay distintos factores, pero me parece que incluso en los debates que hubo estos días de candidatos de PBA, de candidatos de Capital y todo, parecía casi que una discusión entre comisarios, salvo por el Frente de Izquierda, porque el resto se peleaban por quién pone más cárceles, quién aplica o no las pistolas Taser, que ya se sabe que son letales. Es decir, la discusión gira todo el tiempo en torno al punitivismo y a cómo darle una salida penal a un problema que es completamente social, porque es un país con 19 millones de pobres, donde crece la pobreza constantemente, donde hay un nivel de desigualdad impresionante y donde todo el tiempo lo que se intenta hacer es criminalizar a los jóvenes, que son los que integran la mayoría de la población carcelaria. Muchísimos pibes están en las cárceles por portación de rostro, por delitos menores, con causas que ni siquiera llegan a tener, digamos, un resultado como para tener una pena, digamos, por la cual están ahí. Y me parece que es importante remarcarlo porque lo que queda, digamos, postergado son los grandes delitos, ¿no? Que los grandes delitos, ahí sí los maneja la policía, el Poder Judicial. Hay una connivencia de distintos sectores del poder político, incluso, que conviven con, por ejemplo, que la policía maneje las redes de trata, que maneje el narcotráfico. Yo vengo de La Plata, de la ciudad de Joana Ramallo. No se explica, digamos, por ejemplo, cómo Joana Ramallo nunca, digamos, fue encontrada, cómo nos falta al día de hoy Joana Ramallo, si no es justamente con la complicidad de la policía y de todo el poder político que avala el gran delito mientras intentan criminalizar y penalizar delitos menores, cuando el problema de fondo es la desigualdad social que nadie se propone batallar, ni desde Cambiemos, digamos, ni desde la oposición de derecha, ni desde el propio oficialismo. ¿Coincidís, Agustín, con la mirada? Yo creo que es un problema social? Hablar de inseguridad es hablar de las falencias del Estado. Es hablar de las falencias del Estado nacional, distrital. Es un problema que nos aqueja desde hace años. Hablar de las falencias del Estado es hablar de las falencias en materia educativa, en materia sociocultural, en materia económica, en materia laboral. El gran problema, y sobre todo en la juventud, nosotros lo vemos. Yo personalmente soy abogado, trabajo con chicos y con chicas que han pasado por algún centro de detención, que han estado en la cárcel. Es hablar de eso, es la historia de las falencias del Estado argentino. Hablar de la pobreza teniendo siempre presente de que no hay relación de causalidad entre pobreza y delincuencia. Y esto es algo a lo que yo me quiero anticipar, previendo que es un debate que se está poniendo bastante en tela de juicio últimamente. Teniendo presente de que no hay ningún tipo de causalidad, sí es cierto que en algunos ambientes en donde prima la violencia intrafamiliar, en donde prima la carencia, en donde prima cuestiones atinentes a relaciones laborales
muy poco claras, con regímenes informales, donde hay una jerarquía muy marcada por los regímenes informales, ese 60%, 70% de regímenes informales que desencadenan en adicciones, en violencia y posteriormente en delincuencia. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Si nosotros no atacamos los problemas que causa la inseguridad, no tiene ningún tipo de sentido que hablemos de aumento de penas, no tiene ningún tipo de sentido que hablemos de más policía, que hablemos de pistolas Taser o no pistolas Taser, por más que yo disiento con la compañera de que las pistolas Taser... Sí, sí, totalmente. Yo creo que no son letales. De hecho, no es que lo que yo Está creo, comprobado, no es algo es lo que que se lo crea o no. marca la ciencia. Digamos, son descargas cuasi letales, son descargas inmovilizantes, Se que lo usaban que en hacen la dictadura justamente militar. que son Y las que es el antecedente que son viene. armas Santoro las que defendió en un debate se usan en público. todo el Está bien, mundo. yo difiero. Son armas que El se usan Frente de en todo el Todos mundo amplio. y que sirven para Sí, pero inmovilizar y gobiernan. para evitar un Está bien, chocobar, pero es amplio. para evitar que Pero los gobiernan discursos, todos juntos. autoritarios, que los discursos violentos puedan llegar a esgrimirse y dejemos de matar pibes en lugar de poder inmovilizarlos. Son armas más eficientes para controlar a la sociedad, que es para lo que votamos al Estado. Aparte de solucionar Para todos los controlar a problemas qué sector previos, de la sociedad, todos los porque problemas cuando los previos y ricos más se evaden importantes y que son los fuman que la solucionan guita la y nadie desigualdad. está penando ese delito. Para Debiera controlar hacerlo. a quién de la sociedad. Debiera hacerlo y debiera castigarlos. Pero eso no lo hacen, Para eso es existen una las- para decisión eso existen las política, leyes. no lo hicieron. En su gobierno, ¿cuántos se fugaron? Y eso no lo castigan. Yo el soy de la gran Juventud delito... Radical, yo no estuve en el gobierno nacional. Ah, ¿no? ¿Y a quién No. defendés? Yo defiendo a la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Sí, por eso sí, soy el sí. presidente. Claro. Perdón, ¿el radicalismo no estuvo en el gobierno pasado? Insólito. No, fue una coalición electoral. Ah, ¿y no fueron gobierno? Pero No. de gobierno también. Ah, Hubo ministros que eran parte del radicalismo. Sí, también había ministros peronistas, legisladores si no que decimos era- que fue un gobierno peronista el de Cambiemos. No, pero digo, No, bueno. Juntos por el ¿Cómo no? Cambio fue una coalición que integraba al radicalismo, ¿no? Porque me estoy desayunando la noticia ahora. Hay una diferencia entre coalición de gobierno y coalición Sí, electoral, sí, lo tenemos claro eso. lo tengo clarísimo, Ok. lo tengo clarísimo. Fue en principio un Perdón, acuerdo está Se ingresando electoral. suma Facundo. Facundo de Nos Bienvenido, Argentina. Facundo. De Nos Argentina que acaba de, Esta hermosa de velada. llegar. Bien. Bienvenido, Te Facundo. ponemos al día, están discutiendo sobre Bien, las Taser. En este momento, sí. Perdón, chicos, disculpen. No hay problema. No, Retomamos. capaz- ¿Quién no, está que hablando? a mí me interesa retomar la cuestión de la inseguridad, de nuevo, para tomarlo desde una perspectiva integral de la inseguridad. La inseguridad no es solamente el pibe, la piba que te afanan en la calle o lamentablemente los homicidios que suceden. La inseguridad es todo hecho delictivo que corrompe la ley. Y dentro de eso hay... la cárcel, digo, esto es una frase que para mí sintetiza mucho lo que pasa. Las cárceles están llenas de pobres. Es así, porque la gente que evade impuestos, que fuga capitales, que contrata mano de obra barata, digo, cosas que están penadas dentro de la Constitución, no son la gente que está dentro de la cárcel. Justamente los que están en la cárcel son justamente las personas que tienen menor acceso a un montón de herramientas, educación, trabajo, etcétera, y también a la defensa, por ejemplo, a tener un buen abogado. Entonces me parece que la inseguridad es todo eso, no es solamente el pibe, la piba que te afana Ahora, en la ¿todos calle lo en ven un así? celular. No, A ver, yo creo que realmente sí. debería haber gente que lava dinero, gente que corrompe, y etcétera, en la cárcel. Pero justamente no está ahí por los fueros políticos del Congreso y porque además los diputados de tu bloque los protegen justamente. ¿Por qué decís Por eso? ejemplo, tu jefa política, como muchos otros que están procesados y que están investigados, deberían estar en la cárcel. El que no quiso declarar A hoy los fue ricos Macri. yo no soy macrista. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya. A mí no Está me bien. preocupa eso. Está bien. Ahora, Igual me una interesaba, Facundo, pregunta te para quiero todos. escuchar, sí, es para todos, pero como Facundo acaba de llegar, te quiero preguntar a vos algo que ellos respondieron, que es Sí. para vos cómo se aborda el problema de la inseguridad. Bueno, creo que el problema de la inseguridad se puede abordar de tres pilares. Primero, digamos, hablar de mano dura sin proponer trabajo y educación genuino no sirve de nada. Pero en segundo lugar, hay que fortalecer a la policía claramente, hay que combatir el delito, hay que dejar de castigar al policía que abata a un delincuente, hay que premiarlo y condecorarlo. Y en tercer lugar es la justicia. Hay que reformar la justicia penal, claramente el Código Procesal Penal y el Código Penal, para aumentar todas las penas y para los delitos aberrantes como asesinato o violación, condena de por vida. El delincuente no tiene que salir más de la cárcel. ¿Coinciden Facu- ustedes O con sea, eso? para Facundo No, está para bien que un policía dispare por la espalda, eso está queriendo decir. Digo, Depende- cuando un delincuente efectivamente no está atacando, por ende, digamos, está escapando de una Está situación. desacatando una orden de Lo que alto. está haciendo es escapar, digo, no está generando daño, ¿no? Porque no se está enfrentando, no está sucediendo un enfrentamiento, está de espaldas. Entonces, para Facundo está bien que un policía dispare por la espalda, porque está defendiendo básicamente el caso Checopar. Digo, es eso lo Sí, que a está Chocobar, haciendo. por supuesto que lo defiendo. Sí. Por supuesto que lo Pero digo, defiendo. más allá de eso, ¿pensás que el resto de las inseguridades, pero no solo la inseguridad, como bien decía antes Jazmín, digo, es el delito de, ay, me roban, digo, está la inseguridad que tenemos todas las mujeres cuando aprendemos a sociabilizar de chiquititas, ya sabemos que caminar en la calle es un peligro todos los días,
tomarse un colectivo, digo, en ningún lado estamos seguras. Y hay un montón de otros también problemas, como mencionaba también la compañera, digo, el tema de algunas zonas liberadas, qué pasa con el narcotráfico, digo, ¿cómo se combate? ¿Se combate solo con la cárcel, solo con las penas? Digo, ¿cuál es el rol de la cárcel y cuál es el rol de otras políticas también públicas? Bueno, es una muy buena pregunta porque además acá todos hablan de que antes de la mano dura, trabajo, educación, pero todos coinciden en que hay que fortalecer al aparato represivo, que hay que dar más patrulleros, que hay que tener más policía, bueno, defienden el caso Chocobar, y me parece que eso no es menor, porque por ejemplo las redes de trata, todos saben que son manejadas por la policía, es la policía la que se lleva a las pibas nos da miedo caminar en la calle, no por 1, 2, 3 machos violentos, nos da miedo porque sabemos que la cana es la que organiza las redes de trata y lo hace con todo el aval del Estado, del poder político y del poder judicial. Entonces me parece que ahí hay un punto nodal a discutir, porque no solo están en ese negocio, digamos, que es ilegal y que es parte del gran delito, sino que además manejan el narcotráfico. Yo, por ejemplo, opino que la salida para combatir el narcotráfico no es más mano dura, no es una salida punitiva, sino que es legalizar. ¿Pero eso es sobre toda la la base... policía o es algún caso puntual? Claro, es toda la de policía algún porque es una institución. ¿Es Tiene toda que la ver también policía? con... Sí, desde ya que es toda la policía. Porque Facundo, es la para vos es institución. toda la policía el No, problema. estoy Es una totalmente en institución que desacuerdo. El responde a esos problema de los fines. socialistas es que critican a la policía, pero cuando gobiernan son los que más reprimen, son los primeros en ponerse el Mira, uniforme nunca militar. gobernamos, no sé de qué hablas. ¿Nunca gobernaron? No, nunca ¿Trotsky no gobernamos. gobernó provisionalmente la Unión Soviética? La República Bueno, pero no nos Federativa vayamos a Rusia como el debate de la Se provincia. por favor. reivindican trotskistas que se hagan cargo de sus Pero crímenes. responde cómo vas a abordar el problema de la inseguridad, con Ya más lo mano dije. dura, No, defendiendo entre a la otras cosas, por policía que ejemplo, maneja las redes de trata, que maneja el narcotráfico, desburocratizando- que maneja el negocio de las Vos no querés autopartes. que, vos no querés que la ¿Cómo policía... resolvés los femicidios? Vos querés reducir la actividad de la policía, entonces ¿por qué no desburocratizamos y desregulamos el uso, tenencia y portación de armas para que la gente pueda defenderse? Sí, sin ¿A vos te embargo, acá parece que están toda la todos sociedad diciendo- debería tener armas, Facu? ¿Eso es una Es solución? un sálvese No, quien por supuesto pueda. que no, es tiene que terrible. ser, no, de ninguna manera. Es un sálvese No, quien de pueda. ninguna Pero además manera, es una estoy de política acuerdo. de ¿Debería Estado, habilitar la no libre funciona, portación? digo. ¿Estás a favor de eso, sí? ¿Cómo? ¿Se debería habilitar la libre portación? No libre portación, debe haber claramente regulaciones, pero no como las actuales. Por ejemplo, hoy en día para renovar la credencial de legítimo usuario se le pide a los mismos que tengan que destinar una parte de la cuota para la renovación a agencias de desarme. ¿Por qué tenemos que fomentar el desarme? Si la gente tiene derecho a armarse en defensa de la patria según la Constitución. Armarse Tu en familia defensa es de la patria, ¿qué sería Tu eso? familia es la patria, ¿Qué tu sería propiedad eso? es la patria. Lo pregunto, digo, porque Gómez Centurión, a quien igual vos es el defendés, es un puesto, ex que no, la lectura carapintada, bastante un literal milico. de un- Bueno, puede ser de una literal o parte de no, la pero la gente tiene Constitución derecho a armarse. que- Ella pide abolir la La gente policía, no, pero poco más. Escuchame, que lo diga alguien que defiende a un ex cara pintada y me preocupa muchísimo, la verdad. Vos querés abolir la policía. No, te están haciendo una pregunta a vos que no estás contestando, que es cómo abordarlo. Vos decís que la Claro, gente tiene responde que eso. ¿Cómo abordas las Tener tener armas problemáticas para de defender la género? patria? Explica qué Problemática significa La eso. violencia ¿Qué machista. significa? ¿Cómo Bueno, la yo abordás? creo que Porque al eso también es inseguridad. Cuando un femicida ataca a una mujer, me parece que la No, mejor no, pero solución- preventivo, porque vos ahí estás Preventivo. actuando cuando el hecho ya sucedió. A nivel Claro, ¿qué prevención. sucede antes? Bueno, la ley de violencia de género tampoco previene mucho, porque lo que hace es invertir la carga Está de bien, pero prueba. te estoy preguntando a vos. ¿Cómo? ¿En un caso ¿Cómo de lo violencia de resuelven? género? Sí, preventivo. ¿Preventivo? Sí. Bueno, armas. ¿Qué mejor solución? O sea, yo voy por la calle enfierrada y si viene uno No, le de pego un ninguna- tiro. No, violencia Bárbaro. de género yo la interpreto en el ámbito doméstico. Bárbaro, bárbaro. Y sí, si te ataca no tenés derecho a defenderte o preferís que te ataque. Pero Por defender tus perdón, ideas vas no, a resignar tu vida. Me arruino la Pero vida de esa escúchame, tiene que manera. ser una Y sí, salida. porque Y te van a aparte, llevar presa, antes justamente. es Claro que te preventivo. vas a arruinar la Antes vida de porque te van a eso, llevar presa por antes defenderte. de que ese es el suceda problema. el femicidio, efectivamente suceden muchos hechos de violencia que Tal también cual. son inseguridades. Sí, por supuesto. Por eso te vuelvo a preguntar, si llegar a un hecho de violencia tan fulminante como tener que estar armada, ¿qué políticas públicas proponen ustedes para la violencia de género? Bueno, nosotros proponemos convertir el Ministerio de Género y Diversidad en un Ministerio de la Familia y de la Sociedad. Entre otras cosas, permitir políticas Pero ¿cómo activas que solucionaría eso el aborden la problema violencia de los género. femicidios? Bueno, el ¿Qué problema... haría diferente el ministro de Familia del ministro de El Diversidad? problema de los femicidios yo lo interpreto desde el punto de vista del homicidio. No hay homicidio por razón de género, porque uno jamás ¿No en la la causa hay? penal... Ah, Está bien, está bien. no, ¿Cómo no, bajaría? ninguna causa No contesta la penal. pregunta. No No, contesta la Estamos pregunta. discutiendo No estás contestando la pregunta. Atrasás. ¿Cómo disminuiría un ministro de Retrocedés Familia con años un de ministro, conquista. con un ministro de mujer? Yo creo que la mejor alternativa es justamente permitir que las mujeres que son violentadas puedan tener pruebas para presentarlas ante la justicia. Mientras no haya pruebas que contemplen justamente que su marido o que su pareja es agresor, la Pero, justicia por no ejemplo, puede actuar ¿cómo sin sería pruebas. eso? Así responde la policía ¿Y cada cómo vez que haces va con los una delitos de mujer alcoba? golpeada. ¿Cómo haces con los Así. delitos de Las alcoba mujeres en donde la siempre única prueba es la tenemos declaración de la pruebas. mujer violentada? ¿Cómo Bueno, lo haces? justamente, la única prueba. No podés castigar a alguien con una única prueba. Tenés que fomentar Entonces, programas para fomentamos permitirle a las las mujeres- violaciones intradomésticas No, en de un ninguna cuarto donde manera, nadie lo vea. De ninguna manera. Tenés que fomentar... Está llevando adelante eso, tenés ¿eh? que fomentar Porque no hay prueba, prácticas. porque hay una sola de prueba. ninguna manera, de ninguna manera. Pero vos ¿Te das condenarías cuenta a lo alguien con la repugnante pregunta que es lo que estás testimonio. planteando? Vos condenarías a alguien sobre Yo lo que digo es un testimonio. problema complejo que tenemos que tratarlo y la Justamente, verdad es que al en un momento... femicida, bala. No, bueno. ¿No está? No, ¿Qué yo vivo preferís, en un una estado
mujer derecho. muerta? Yo ¿Preferís vivo en una un Estado de mujer derecho, muerta? pero Y el eso es un Estado de Derecho eslogan, contempla es un la legítima eslogan. defensa. Las El Estado armas de que vos Derecho planteás en contempla la Estados Unidos ya legítima funciona. defensa. ¿Sabes en cuánto redujo los delitos en Texas, por ejemplo, la pena de muerte y Yo te voy a dar el la ejemplo de libre Singapur. trato de armas? Yo te voy a dar el ejemplo Cero. de Singapur. Cero 1960, disminuyó. Singapur era uno de los Cero. países más peligrosos del sudeste asiático. Hoy Singapur está en el puesto 11 del ranking global de paz. 1960 ¿Por qué? hemisferio oriental. ¿Podemos? ¿Perdón? Hablaste de Singapur en 1960 y hablaste de la Unión Soviética. ¿Podés venirte al 2021? No, en algún día? 1960. Ahora Avisá porque- Singapur es un lugar seguro porque entre otras cosas aumentó el punitivismo de la justicia y hoy a los delincuentes y a los corruptos se los Está condena a perfecto. muerte. Bueno, traigamos el debate a Capital Latinoamérica Federal, a la quizás, República Esa es una Argentina. propuesta. en 2021. ¿Estás de acuerdo con la condena de por vida para asesinos y violadores? ¿Encerrarlos de por vida en la cárcel o Lo los que querés diga, liberar? lo que diga la ley, estoy de acuerdo. Lo que diga la ley. La ley hay que reformarla. Sí, porque estoy, la Unión estoy de Cívica acuerdo, Radical, estoy de acuerdo con la condena perpetua para homicidios en razón del género, por supuesto. condena Artículo perpetua. 80 del Código Penal. Perpetua. Igual, de o por sea, vida. pasaste el Modificar debate la sin condena responder. perpetua. Pasaste el debate sin ¿Sin responder. responder qué? Sin responder Porque son qué eslóganes. política preventiva en materia de géneros proponen. Bueno, nosotros justamente lo que proponemos es programas que le permitan a la mujer conseguir pruebas para poder presentarlas ante la justicia de una forma más eficiente. Pero no así hay es una un condena problema de rápida. las pruebas. ejemplo, ¿Cuántos ¿cómo- casos de sí, femicidios me hay donde interesa se saber cómo se denuncia? consiguen. Chicos, Naturalmente, perdón. pero sin Perdón. pruebas no se puede Me gustaría volver al tema de las Taser, que lo había quedado como medio ahí. Justo entró Facundo y quedó medio en la nebulosa. Los quiero escuchar de vuelta, que ahora están los cuatro juntos. ¿Querés arrancar, Sofía? Sí, a mí me parece que es una brutalidad que yo realmente no puedo entender cómo la discusión pasa por cuán letal o cuán menos letal es un arma cuando además está demostrado que las Taser son armas letales. Incluso me parece que es una brutalidad sobre la base de la discusión que acaba de introducir el muchacho de Nos, que me parece que no puede ser, digamos, que estemos discutiendo que la población tiene que estar armada, que tiene que haber armas Taser, cuando incluso, o sea, sigue siendo todo sobre la base de seguir penalizando, seguir teniendo una salida punitiva a un problema en el cual hay que atacar las causas y nadie plantea cómo atacar las causas, porque las causas tienen que ver con la desigualdad social. ¿Hay violencia urbana? Sí, hay violencia urbana desde ya, porque hay una crisis y hay un ajuste brutal que hace que millones sean condenados a la pobreza. Entonces, desde ya. El otro día estaba viendo un programa de crónica en la Villa 1114, los vecinos en la puerta con carteles pidiendo la intervención de Gendarmería. ¿Cómo me explicás eso? Porque realmente está muy bueno desde el discurso de la izquierda, pero la gente pobre está pidiendo intervención de la policía en las villas porque no aguantan convivir con narcos y con delincuentes por todos lados. Eso hay que solucionarlo. Mira, es no así? sé en nombre de quién hablas. Mañana se cumple un año del desalojo de Guernica, por ejemplo, y lo que menos pedían las familias de Guernica eran las topadoras y las balas de Bernie. Lo mismo pasó en la Villa 31. ¿Quién instigó a la gente de Guernica a tomar esos a los terrenos? chicos de la Porque Villa atrás de la 31 gente, atrás de la diciendo gente que le esa estaban hay sacando lo intereses poco que políticos. tenían sus familias y se lo estaban sacando sobre la base de balearlos, de cagarlos a palo? Anda a visitar la Villa 1114, Sí, preguntale a los claro, vecinos si claro están que de acuerdo sí. con la Me intervención parece de que vos Gendarmería. deberías ir. A ver, les Yo quiero debería. preguntar Yo a todos movilizo por con el los rol de la compañeros. policía. El rol, cómo funciona en la Argentina y cómo debería funcionar. Quien Falta quiera formación agarrar. policial, falta formación policial, no tengo ningún tipo de duda de eso. Falta, sin duda, volver a generar una estructura transparente desde las cúpulas para abajo que deje de lado las luchas que deje de lado el narcotráfico, que deje de lado los acuerdos, el negocio de las autopartes en la ciudad de Buenos Aires es un problema que hay que atacar, no tengo ningún tipo de dudas y que se está trabajando. Me parece que en la provincia de Buenos Aires, durante la etapa de María Eugenia Vidal, hubo un intento en este sentido de democratizar un poco las cúpulas policiales, se pasaron a retiro cientos de comisarios, la realidad es que hubo mejoras. Lamentablemente hoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, siguiendo en el tema, tenemos a un ministro que se la pasa en los canales de televisión haciéndose el Rambo cuando hay 3 delitos por hora en la provincia de Buenos Aires, 77.200 delitos en lo que va del año, y está Bernie haciéndose el mano dura y el héroe en los programas de televisión. Me parece que hay que afrontar las políticas con seriedad, hay que dejar los eslóganes, ni armas para todos, ni no hablemos de la realidad, porque Yo no ella habla de pedí las armas causas para pero no habla de la todos. Yo no realidad. pedí armas para Entonces, todos. yo ¿Cómo digo, no habla de la formación realidad? policial, Las causas son la las realidad que Taser vivimos. son una solución, son una propuesta que se puede trabajar. Que habría que trabajar sobre eso, pero hay que dejar los eslóganes de lado, hay que dejar las políticas cortoplacistas, hay que eliminar cualquier tipo de delirio místico, ¿Querés ir a lo autoritario, concreto? ni totalmente... Vayamos Ni a lo totalmente concreto. La legislatura Sí. porteña, el año pasado, se discutió la reforma del Código Procesal Penal, el bloque de la UCR Revolución se opuso. Sí, Se opuso. Sí. Explícanos por qué. porque no hubo el acuerdo político para que se No hubo el genere... acuerdo político, votaron con la porque izquierda y el nosotros- kirchnerismo, con porque la izquierda nosotros- y el kirchnerismo. Porque no se generó un acuerdo político Un acuerdo amplio, un político. código procesal penal Explícame por qué. tiene que ser un código, como todos los códigos en un distrito democrático, tienen que ser erigidos bajo un acuerdo amplio. Ese acuerdo no estuvo.
Acuerdo amplio porque nosotros ustedes lo que quieren creemos es en un proteger al acuerdo delincuente, programático no creen en el amplio. punitivismo penal. Ustedes son abolicionistas. ¿Tenés otra cosa que no sean eslóganes? ¿Tenés alguna pero propuesta? es la realidad. Otra cosa de la que Son todos propongo. eslóganes los tuyos. No, es una no cosa son eslóganes, impresionante. de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo pensás terminar con la puerta giratoria? A mí me parece Aplicando por la la ley, pregunta que aplicando hacía la ley a la reformando el policía. Código Penal al que tus legisladores se oponen a reformar. A ver, a mí me Sofi. parece por el rol de la policía, Sí. que es algo que justamente yendo a lo concreto y a la realidad que vivimos, es algo que se demuestra día a día y me parece que está buena la pregunta de, bueno, ¿es toda la policía? ¿No es toda la policía? La policía es una institución del Estado, que responde al Estado, es el aparato represivo del Estado y me parece que todos los días vemos demostraciones de los fines que tiene la policía, del rol que cumple, lo nombrábamos recién por las redes de trata, maneja el gran delito del narcotráfico, maneja el delito de las autopartes, pero además también la policía cumple el rol, esto que mencionaba recién, o sea, la policía es la que va y desaloja a las familias de Guernica, la policía es la que va y desaloja en la ciudad a las familias de la Villa 31, la policía es la que va y reprime cada vez que hay trabajadores que se organizan y que se organizan y luchan para enfrentar el ajuste. Hoy lo vimos, por ejemplo, con miles de personas que se estaban organizando, exigiendo bolsones en el Ministerio de Desarrollo y la policía fue y reprimió. Hay una mujer que está peleando por su vida en este momento y me parece que eso igual también tiene que son ver los con las que políticas de también- Estado. Perdón, también déjame terminar. son las fuerzas Déjame terminar policiales porque y la quiero terminar gendarmería de los que estuvieron en la desarrollar lo que pandemia planteo de la policía, acercando porque además de mercadería la y un montón de policía- cosas a los una, barrios. chica, A ver, una. termina Dale, Sofi dale, y habla gracias. Has. Gracias. No, porque me parece que también, digamos, la policía responde al Estado y ahí obviamente entra en juego el gobierno y quiénes toman las decisiones políticas, a quién responde la policía y yo creo que hay un punto nodal que sucedió, digamos, después de las PASO, que fue todo el cambio de gabinete del gobierno a derecha y me parece que hay un hecho muy concreto y que es muy simbólico de cuál es la orientación que va a llevar a cabo el gobierno con la policía, que es haber nombrado a Aníbal Fernández como parte del Ministerio de Seguridad de Nación, además de Berni, ¿no?, que carga en su espalda con Facundo Castro, que hoy seguimos buscando a Tehuel y no está claro, digamos, dónde están los ¿Ustedes recursos para preferían a la encontrarlo. antropóloga? Entonces me parece que eso es un indicio de hacia dónde va a ir la policía el tiempo que viene, porque justamente se preparan para ajustar, haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario, pero eso no va a pasar si no es con represión y ahí entra en juego el rol de la policía. Jazmín, Quiero escuchar a te todos, pregunto- pero te- Jazmín. Te No, pregunto sí. a vos también, Jazmín, de paso, en base a lo que dijo Agustín sobre que le pareció un buen intento por parte de María Eugenia Vidal, hizo una crítica a Sergio Berni y bueno, y también la crítica que acaba de hacer Sí, Sofía. yo estudio en la Universidad Nacional de Lanús y hay una carrera que se llama Seguridad Ciudadana. Por ende, yo soy vicepresidenta de uno de los centros de estudiantes de ahí de la universidad. Por ende, tengo trato con los estudiantes de muchas carreras. Dentro de eso, Seguridad Ciudadana, y hace relativamente poco hablaba con una policía federal, no, perdón, de la provincia de Buenos Aires. Y ella me decía y me contaba anécdotas que pasa dentro de la institución policial que la penaban y le hacían mal y la sufrían. Entonces, me parece que está bueno pensar las instituciones, cualquier tipo de institución, no solo la policial, como que están compuestas por personas y que cada institución hay que disfrutar el sentido de las instituciones. Porque si no, también podemos estar en contra de cualquier tipo de institución que nos parezca que funciona mal. Y esa no es la salida. La salida siempre es disputar los sentidos de las instituciones. Por ejemplo, es verdad, digo, hay mucha represión policial, hay mucho abuso policial, eso desde ya, violencia institucional, etcétera. Ahora, también hubo, por ejemplo, en la pandemia, estuvo la gendarmería repartiendo mercadería, digamos, a los lugares donde no se podía llegar. Y no me planto como una defensora de la gendarmería. Mientras en Formosa, Gil Infran encerraban hecho, opositores, ¿eh? vuelvo al hecho Digo, para de que descortinizar también un poco el las debate. instituciones Mientras tu color son político personas encerraba también, opositores y hay en que disputar Formosa, el también en sentido la de esas pandemia. personas. También Hay en la que disputar. pandemia. ¿Cómo? Perdón. Mientras en la Formosa de Gil Infran encerraban opositores. Está bien. Yo te estoy dando una discusión. No, ¿cómo está bien? No. Yo te estoy dando una ¿A quién discusión. estás defendiendo? Yo lo que estoy defendiendo es que hay que entender las instituciones que se conforman con un sentido. Nosotros queremos transformar la realidad, hay que modificar el sentido de las instituciones. Claramente, Sí, pero ese es el modificar el trabajo sentido de la que institución tenemos está que hacer. bárbaro cuando vos sos una persona que está en un laboratorio desde No, Ginebra. no. Vos sos militante Sí, obvio, del soy color militante. político que gobierna en la República Argentina mayormente desde el regreso a la democracia. Entonces, en algún momento hay que hacerse responsables de las falencias que uno comete. Obvio. Cuando vos estás hablando Yo no estoy de la, diciendo que de la todo está multicausalidad bien. de la inseguridad, con la que yo coincido plenamente, es un fenómeno multicausal, tiene que tener un abordaje interdisciplinario. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, hay que hacerse responsable de que ustedes tenían las escuelas cerradas, que miles y miles de pibes perdieron todo vínculo con la escuela por no acceder a un medio digital, pibes en situación de vulnerabilidad, y que ese tiempo que tenían en la escuela lo llenaron con delincuencia, con drogas, con adicciones, con violencia intrafamiliar. Y ese es un fracaso de sus políticas públicas en la pandemia. ¿Sí fue así? Pero por supuesto que sí. En la Ciudad de Buenos Aires lo hemos mensurado esto. 6.500 pibes perdieron conexión, todo tipo de conexión,
Sí, fue con la insuficiente, escuela. fue Y fuimos a insuficiente, buscarlos coincido. puerta por puerta para que volvieran. Fue insuficiente. Yo te hago una yo pregunta, coincido. te hago yo una coincido. pregunta. Bueno, pero, bueno eso, pero es bueno, ¿qué, eso es estado, bueno. ¿qué estado estuvo preparado para dar respuestas? Digo, hubo errores. Naturalmente hubo errores. Yo tampoco Demasiado. estuve de Todos son acuerdo errores, siempre con hay la errores, política errores, de haber errores. cerrado las escuelas y que no haya existido ningún tipo de anexo. Digo, mi vieja es docente, por ejemplo, así que lo sé de primera mano. Digo, estoy de acuerdo. Ahora, ustedes tampoco pueden venir a hablar de educación cuando tuvieron una ex gobernadora que dijo que los pobres no llegábamos a la universidad y que estábamos yendo a universidades. Entonces, plantarse a defender la educación pública en un momento de tanta debilidad y de tanta crisis sanitaria, me parece que es únicamente para hacer campaña política, porque a ustedes no les interesa la educación. Volviendo a la seguridad, una pregunta para los cuatro. Un tema que se discute mucho, hablando de esto, es la baja de edad de imputabilidad como una posible solución Bien, a la Tino. reducción de ciertos delitos. Me interesa si están de acuerdo o qué piensan sobre este tema, que es muy polémico. No, para nada. A mí me parece una brutalidad. De hecho, fue también un punto del debate. Los debates de candidatos que hubieron parecían debates casi que de comisarios, exceptuando los candidatos del Frente de Izquierda. Y me parece que es un punto importante porque todo el tiempo se plantea esto, ¿no? Como, bueno, bajar la edad de imputabilidad, meter más pibes en las cárceles, bueno, sin ir más lejos, matarlos, algunos plantean. Brutalidades que todo el tiempo atacan las consecuencias y que se centran en el delito menor. No salimos de discutir el delito menor cuando hay discusiones más importantes. ¿Por qué no discutimos las redes de trata que maneja la policía? ¿Por qué no discutimos el narcotráfico? Y entonces, ¿cómo hacemos para combatir ese negociado enorme amparado por todos los poderes políticos, económicos, el poder judicial? ¿Por qué no discutimos eso en vez de discutir el delito menor y cómo seguir criminalizando a la juventud? Y por ese punto quería contestarle algo a la compañera porque me parece importante defender que la gendarmería entre a los barrios. ¿Por qué no lo hacen las organizaciones sociales eso en el medio de la También lo pandemia? hacemos. Porque la gendarmería que También entró lo a los hacemos. barrios es la misma que entra a los También lo barrios para hacemos. llevarse a los También pibes lo por hacemos, gatillo pero fácil. en la pandemia no es la misma alcanzaba que se nada. llevó a Facundo Castro. También lo hacemos. Entonces, Sí, defender obvio que que es la la misma. gendarmería entre a los barrios te debería pero dar yo un también lo poquito de pudor. repudié. Yo lo repudié. No es todo Acá lo mismo parece que lo estás siempre. defendiendo. No. Fui muy clara con lo que dije. Yo defiendo que hay personas dentro de las instituciones que tienen otra moral a la que reprime. Es que el problema no es la moral ni es un problema Sí, individual. el problema es la moral y son los valores que tiene la gente. Ese es el problema. Ese es el problema. No son las instituciones. ¿Y cómo explicas la entonces que institución las en la redes de trata letra, no sigan es funcionando? eso. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo? Vos que hablabas recién de los femicidios, ¿cómo explicas que las redes de trata sigan funcionando? ¿Yo querés que te explique cómo funciona la red de trata? Claro, soy sí, militante porque vos de la sos NUC. gobierno. No, yo no soy gobierno. Ah, yo ¿no soy sos parte militante del del gobierno? Frente de Todos. Que Que es eso es parte de otra la cosa. coalición del Que eso es gobierno. otra cosa. Bueno, no es llámalo como responsabilidad quieras. del Frente de Llámalo Todos como la red de quieras. trata. Dale. Llámalo como quieras. Dale, ¿Cómo o sea, explicás las sé redes un de poco trata? obsecuente y realista sobre cómo funcionan las cosas. Lo que quieras, Sé quieras. un poco más obsecuente. Hoy estás, formás parte de un espacio que gobierna. Sí. Las redes de trata funcionan a la perfección, porque Sí. nos siguen faltando cada vez más pibas. Eso tiene que ver con la connivencia del poder político, del poder judicial y de la policía. ¿Cómo lo explicás? No, yo coincido con vos. Ajá, ¿y qué Yo hacemos? coincido. Porque sos parte de la coalición del gobierno. Mira, yo por ejemplo milito en el Frente Patria Grande, no sé si lo conoces, yo por ejemplo soy regulacionista. O sea, Ajá. para entenderlo, nosotros militamos con el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Creemos que el acceso a derechos de las trabajadoras sexuales es un paso para tener un registro, por ejemplo, de las personas que trabajan en la calle, que trabajan haciendo trabajo sexual, valga la redundancia. Todo lo que esté por afuera va a ser el acceso a la información, a saber dónde funcionan los centros clandestinos y demás. Hay que tener información de esas cosas. Sí, el problema es que, por ejemplo, ¿cómo tenés información si a cargo justamente en tu gobierno del gabinete está un tipo como Mansur, que tu frente lo denunció en su momento justamente por torturar a una niña obligándola a parir? La ministra de Género. ¿Cómo hacemos entonces? Porque todo bien, ¿no? Con que tengan Discutámoslo. diferencias. Y sí, discutámoslo, te escucho. pero ¿vos te pensás que yo porque milito dentro del Frente de Todos no puedo dar discusiones? Sí, el problema es que siempre bueno. terminan ganando los mismos, Bueno. entonces No, mucha discusión. fíjate cuáles son mis mucha funcionarios, publicación en los Instagram, mucho funcionarios de posteo, mi frente. mucha denuncia, pero Fíjate al cuáles final son los sigue funcionarios de ganando mi la misma frente. orientación. En mi frente los funcionarios son Ofelia Fernández, Federico Fagioli, Fernanda Miño. Esos son los funcionarios a los Está bien, cuales yo discutamos milito y sobre represento. pero discutamos sobre la base de la orientación que tiene el gobierno, discutamos sobre la base de la realidad, Está no de bien. lo Bueno, que hay una defendemos. orientación clara, digamos, ampliación de derechos dentro del No, peronismo ampliación siempre. de derechos no, los derechos Sí, se conquistan sí, en las calles y sí. esa fue una conclusión de la Marea Verde. Entonces, ¿Vos qué ampliación de pensás, derechos. Agustín, de esta discusión? No, me daba risa cómo hablaba de algunos legisladores, algunos funcionarios como si estuvieran apartados de todo el esquema político que lo sustenta, como si hubieran llegado por otro partido y después se hayan adherido al bloque. Me da un poco de gracia eso. No, yo no Igual estoy celebro diciendo- que la compañía, me parece que la No compañía nos va a estoy- votar a nosotros porque No, para nada. es demasiado Para nada. totalmente estoy muy de acuerdo con lo que Para está nada. diciendo. Están bastante de acuerdo. Me parece que Para está nada. bueno, Tiene razón, está bueno para nada. que empiece a cuestionar esa. Me parece que de Para verdad, nada. sinceramente, me parece que está Y sí, bueno tiene razón, que tiene un cuestione montón de al puntos de propio contacto. gobierno nacional, porque la realidad es que falló
en todos y cada uno de los ámbitos en los que podía fallar. Falló estrepitosamente, arruinó a las pymes, arruinó a los trabajadores, arruinó a las mujeres, dejó nene morir en la calle. Como dije antes, teníamos al ministro Rambo mientras le mataban nenes, mientras hacían entraderas con los ladrones durmiendo adentro de la casa. Mirá cómo sabe. Me parece espectacular. Digo, hablamos de inseguridad. No hay mayor muestra de inseguridad. La peor inseguridad de todas es la inseguridad que sienten los formoseños con el Estado. Esa es la peor inseguridad que uno se puede sentir. Podemos desportenizar esto. Podemos desportenizar esto un poco y hablar de la inseguridad entre los formoseños con el Estado de infrante. Termina Agustín y responde Jazmín. La peor muestra de inseguridad que puede existir, para desportenizar un poco el debate, porque acá nos estamos entrando siempre más adentro de General Paz. Sí, están los pibes de todo el país. La peor, ya no vamos por a eso, meter, la peor muestra de inseguridad que puede haber, que la peor inseguridad que puede existir es la que siente un ciudadano contra su Estado. Lo vivimos lamentablemente entre el 76 y el 83, pero eso no terminó. El Estado autocrático sigue, no en la República Argentina, pero sí en Formosa, con Children's Fund encerrando correligionarias mías, encerrando personas que se han manifestado contra ellos. Lo vi, fue Martín Lustó, fueron los líderes de mi partido político, tuvieron que ir a sacarlas porque las tenían encerradas, incomunicadas, como si hubieran cometido un atentado contra el gobernador. Entonces, lo naturalizamos. Quizá la mitad de la población no se enteró de esto. Entonces digo, hablemos de inseguridad, hablemos de toda la inseguridad. Hablemos de la inseguridad que pasa en la provincia y la inseguridad que sienten los ciudadanos con sus gobiernos. Claramente, vos hablás como si Juntos por el Cambio no hubiera gobernado en el país 4 años. Y ustedes en el 2019... Sí. Se fueron con una tasa mayor de femicidios que en el 2015 cuando empezaron a gobernar. Bueno, durante la década ganada terminar subió un 50% de la población de los barrios populares. Porque yo te escuché a vos. Sí. Ahora, ustedes critican la orientación del Frente de Todos, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, también para ir por la propositiva y hablar también de mucho trabajo que se hace, para mí, desde las organizaciones sociales, desde los militantes, en materia de seguridad. Y en materia de inclusión y reinserción social también, porque muchas veces la inseguridad es un problema de reinserción social. El MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, tiene una rama que se llama Liberados, que tiene 20 cooperativas a lo largo y a lo ancho del país, que trabaja justamente con gente que ha estado en contexto de encierro, es decir, que ha estado en las cárceles. Porque ¿cuál es el problema también? El 75% de los hechos delictivos son de reinserción, es decir, que reincide. Una persona que robó vuelve a robar. ¿Y sabes cuál es la tasa de reinserción? De reincidencia de las personas que están en las cooperativas, que consiguen trabajo y que, por ejemplo, urbanizan los barrios populares, 0%. Es decir, que cuando esos compañeros y compañeras tienen una oportunidad de trabajo, no reinciden Tal en cual, el hay que hecho hacer delictivo. trabajar a los presos en las cárceles. Me imagino que estás de acuerdo con reformar la ley 24.660. Podemos que trabajen obligatoriamente, que consigan y trabajo, sin que trabajen, pero en las cárceles. que trabajen. Por ejemplo, urbanizando los barrios populares, que ese es un problema que también tenemos. Vamos a hacer un punto acá, porque vieron que este es un programa federal, están los pibes de todo el país, está el Zoom, y estamos hablando de la inseguridad, y Agustín decía algo que es cierto, está muy centrado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires la inseguridad. Seguramente hay preguntas, la quiero escuchar a Laura, por ejemplo, en Misiones. Y estaba escuchando muy atenta todo el debate y la verdad que sí, bueno, estamos hablando de un problema estructural y un problema que viene hace muchos años. Se entiende que es un problema social. Bueno, el tema de la inseguridad, el narcotráfico, yo acá estoy en zona de triple frontera, o sea, todo el día cruzan cosas, nadie hace nada. Pero quiero saber qué hacemos hoy. ¿Qué hacemos hoy cuando una persona que te roba entra por una puerta y sale por otra? El fin de semana se dio un episodio a una persona conocida mía donde lograron detener a los ladrones y estos mismos le estaban amenazando hasta que llegue la policía. Le decían, yo entro ahora y salgo mañana y mañana te voy a venir a buscar. Y eso sucede. O sea, recién la policía actúa o la justicia actúa cuando se mata o se genera un crimen, digamos. ¿Qué hacemos hoy con eso? Bien, buena pregunta. ¿Quién quiera arrancar respondiendo? Sí, yo creo que una de las cosas que se podrían hacer, por ejemplo, es a través de la ley impedir que los medios de comunicación o cualquier medio de todo tipo dé los nombres de los familiares o las caras de los propios policías involucrados en los hechos delictivos, porque esto, entre otras cosas, ayuda a que después sean amenazados por los propios delincuentes. Y por otro lado, lo que hay que hacer es justamente reformar el Código Penal, nuevamente insisto, ya que me acusan de no tener propuestas, para terminar con la puerta giratoria. Y terminar con la puerta giratoria implica evitar que los jueces tengan discrecionalidad al aplicar las penas. Entonces, justamente, si nosotros impedimos que haya excarcelabilidad en ciertos delitos, nosotros vamos a evitar estas cuestiones. Son propuestas concretas que justamente nadie hace, o por lo menos las dicen, pero después cuando tienen que gobernar... Que los jueces no tengan discrecionalidad para aplicar las penas. Los jueces tienen que tener discrecionalidad, pero mucho más reducida que la ¿Y en detrimento en beneficio de quién?
¿Cómo de quién? En beneficio de los ciudadanos de a pie, los Pero que, laburantes. si tienen menos discrecionalidad a la hora de ejercer... Vos decís acortar las penas para arriba. Claro, por supuesto. Nunca se aplicó en la historia de la humanidad eso. Bueno, hay que hacerlo. Espectacular. Habrá que probar. No, innovadora era la medida, espectacular. Alguien que tenga Estás otra... a punto de proponer la pena de muerte, a punto. Todavía no. Por eso Todavía todavía. no. Todavía, No. gracias. Todavía no no. más preguntas, deberíamos ir por un juicio. No más preguntas. O sea, ¿vos pensás que la pena de muerte puede No, ser una quizás hay que solución? debatirla. Creo que esta es una sociedad plural. Todos acá están de acuerdo en que hay que debatir las cosas. Yo, personalmente, no creo que estar de acuerdo, pero creo que el Congreso la debería debatir. Es un viaje en el tiempo. Se violó al Pacto de San José de Costa Rica para aprobar la ley de aborto. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para hacer con la pena de muerte? Comparar las cosas. No, es un fenómeno. increíble. Pero igual más allá, digo, me interesa esto de la cárcel, digo, y lo que hablaban de las penas. Digo, ¿es un problema del sistema judicial? ¿Es un problema de aumentar o reducir las penas? Digo, ¿cómo se soluciona también esto que decíamos? Que por un lado, siempre hay una reincidencia, entonces el que por ejemplo, el que tuvo un delito menor, siempre va a terminar volviendo a la cárcel porque no hay otras oportunidades, pero que también qué pasa con aquellos que entran y pueden salir y después te amenazan con que salen al día siguiente de la cárcel y te pueden ir a entrar a robar. Digo, ¿cómo se solucionan esas Sacándole cosas? los celulares, en primer lugar. Hay que restringir la comunicación y las visitas de los delincuentes. Hoy las cárceles parecen hoteles 5 estrellas. Son Mucho una delincuente. tortura las cárceles. ¿Qué es lo que dice la Está Constitución? comprobado no, incluso. depende. La Las CPM saca cárceles, informes, hoteles la 5 Comisión Provincial de la estrellas, Memoria, hay que mostrando las sacarle torturas los que hay en las celulares a los cárceles. delincuentes. Lee Hay el que Izquierda Diario, incomunicar a fíjate los la situación de las delincuentes, porque los cárceles. secuestros Se ve que son la ilegales. Es vergonzoso que tu derecha espacio, no es vergonzoso que tu espacio tenga como primera palabra el preámbulo nacional Sí, de la por Constitución supuesto. Nacional y la violes con No, cada de ninguna palabra que manera. emitís. Las garantías están en la Artículo 18 de la Constitución. Constitución. No hay que Las hacer cárceles de la más nación de la serán sanas y Sí, por limpias supuesto. para reclusión y no para castigo de los reos contenidos en ellas. Muchas Y pero cosas como por más. Las supuesto... cárceles hacen secuestros Una cosa de express loco. con los celulares. Qué bárbaro. ¿Estás de qué acuerdo bárbaro. que tengan Te celulares? quiero contestar la pregunta. Dos ejemplos nada más te voy a dar para cerrar para los compañeros y las compañeras. Brasil. Hubo un aumento, un incremento en la cuantía de las penas para evitar lo que era una tendencia a la alza de lo que era el narcotráfico en Brasil, que sigue siendo un problema muy acuciante. Subió el porcentaje de delitos asociados al narcotráfico. No disuadió a nadie. Estados Unidos, Texas, pena de muerte para los homicidios calificados. Subieron las tasas de homicidios calificados. Te lo desproveo de cualquier análisis ético y moral, más allá de creo que hay un consenso amplio, excepto él, que nos parece repugnante plantear estas cuestiones. No sirve. Yo no conozco El problema, la el política problema pública es de que subir vos defendés a penas Bullrich, el no problema es que sirve. vos defendés a No Bullrich, sirve. que defiende No he la conocido doctrina a ningún Chocobar, homicida que entonces reincida ese es el después de ser problema. condenado Y de por sí, vida. fuiste parte de la coalición, dejá de despegarte, imposible No, despegarte. yo competí en un paso en la cual ganamos en la Ciudad de Buenos Digo, Aires. eso es lo A ver, María quiero Martín hacer un punto Tetas, acá de María nuevo, Eugenia Vidal. chicos, porque de nuevo no quiero que se queda el debate solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Los pibes del país tienen más preguntas. Está Rocío en Salta. Rocío, adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, dejando de lado un poquito estas políticas medio anárquicas que están tirando, me gustaría saber, ya que hablaron de esto de modificar, de sacar la importancia a la institución de que es la policía, ¿qué pasa? Porque acá en Salta muchas veces hay inseguridad y hay muchas redes de trata porque estamos pegados a Bolivia. ¿Qué van a hacer esas personas que necesitan denunciar una situación de inseguridad si no tienen una policía a la que acudir? Si acá nosotros no tenemos una policía donde podemos ir y ustedes la quieren desintegrar. Chicos. La compañía quería desintegrar a la policía. No sé si qué tiene para contestar eso. No, a mí me parece que justamente ahí hay una contradicción porque el problema es, de hecho, hoy lo mencionaba el compañero de Nos, ¿no? La respuesta que le dan a las mujeres violentadas, a las mujeres que sufren violencia cada vez que van a una comisaría es hasta que no me muestres tu moretón, hasta que no me muestres tu herida o hasta que no te encontremos muerta en una zanja sin ir más lejos, no podemos comprobar que sufras violencia de género. A las mujeres que sufren violencia se les da esa respuesta y por las redes de trata justamente, a mí me parece que hay una contradicción desde el punto de vista de que la policía está completamente implicada en las redes de trata. Entonces, bajo ningún punto de vista la policía puede ser quien solucione un problema que ellos mismos se encargan de organizar, ni siquiera de avalar, lo hacen con la complicidad y con la connivencia de poderes del ese Estado. problema a la policía? Y a mí me parece que hay que dar una discusión, sí, porque creo que es justamente la policía la que hay que desmantelar y hay que investigar, porque son parte de esos delitos y nadie discute cómo hacer para solucionar esos delitos. Yo opino, por ejemplo, no sé, sin ir más lejos, el delito del narcotráfico, lo que planteaba hoy, la legalización de las drogas, haciendo toda una prevención del consumo problemático. O sea, hay políticas concretas que se pueden dar para solucionar problemas que hoy maneja la policía sobre la base de desmantelar el aparato represivo. Hay Bien, más a ver, preguntas, sí. ¿sí? Vamos a Tierra del Fuego. Ahí está Luz. Estamos Tiene en una todo el pregunta más. país, como siempre, Altavoz, programa federal, está el debate de los jóvenes de los distintos espacios políticos y desde Tierra del Fuego, Luz, otra pregunta, otro comentario. Hola a todos, celebro este debate y bueno, creo que considerando que hace más de 30 años Argentina
tiene más de 25% de pobreza. ¿De quién es la culpa? Porque yo creo que la inseguridad viene con una cadena, es una cadena de muchas cuestiones que desencadenan en esto, y siempre se pone el ojo y se criminaliza a los más humildes, a las personas que viven en las villas, considerando que son los únicos que roban, cuando en realidad hay mucha gente de traje que también roba demasiado. Hay una mala distribución de la riqueza en todo nuestro continente, hace muchísimo tiempo también. Pero si hoy tenemos que poner el foco en alguien, ¿en quién decimos que es la culpa? ¿De quién es la culpa que hoy exista la inseguridad? ¿A quién le echamos la culpa del narcotráfico? Claramente de la casta política. Como decía ella, eso es cierto. Muchos policías están involucrados en la corrupción y conjuntamente con los políticos, punteros e intendentes del conurbano, en muchos casos hay vinculación con la droga. Entonces lo que hay que desarticular es la corrupción dentro de la casta política y por eso también hay que aumentar las penas para los corruptos y para los delincuentes. No puede ser que permanezcan impunes. No sí, para, por supuesto. no para. Por supuesto. ¿Vos conocés y las causas, porque te está preguntando por las causas, violador y no estás contestando. Que después de haber sido condenado por vía reincida? Yo no conozco te está a diciendo, hay un problema muy profundo en Argentina, que es que hace años hay pobreza, que se discute entre el gobierno, la oposición o la oposición más de derecha si tienen más o menos porcentaje de pobreza, pero nunca se discute cómo erradicarla. Entonces, te está haciendo una pregunta muy concreta por las causas y vos todo el tiempo apelás a las consecuencias desde un punto de vista punitivo. Entonces, ¿por qué no contestás por las causas? Porque vos sos parte, Centurión es parte de esa casta política también. Entonces, mi pregunta es un poco para todos, pero para Facu, que habla de aumentar las penas. Algo que se discute mucho en la teoría de la pena es ¿para qué la pena? ¿Cuál es el objetivo de la pena? Aumentar las penas, perfecto, para que bajen los delitos, pero ¿cuál sería el objetivo de la pena, particularmente para vos, Facu, que pensás que digamos, una inflación legal solucionaría problemas? Depende para qué la pena. Depende para qué delito, esa es la pregunta. Me parece que justamente para delitos que no tengan tanta gravedad, como puede ser un robo no violento, incluso un robo violento también, creo que la pena sirve justamente para permitirle a la persona recluirse en un lugar sano. Yo no creo que haya que sea destruir a la persona a la cárcel. Y comunicarlo en pleno siglo XXI no te parece, te parece sano. Ilegalmente. Pero pisá una cárcel, un lugar sano, una cárcel. Mira, una cárcel tiene que ser un lugar para trabajo, un lugar donde haga deporte, donde la persona puede reincidirse. Te voy a contar un Ahora diálogo. Bien, para delitos aberrantes, yo creo que la persona no debe salir más de la cárcel. ¿Qué es un delito aberrante? Delito aberrante es una violación, un asesinato, algo de gravedad suma, en el cual la persona tiene que permanecer el resto de su vida encerrado trabajando obligatoriamente para justamente indemnizar a las víctimas. A ver, Parece que no hay reinserción posible. Yo quería responder a esto que dice Facundo, ¿no? Como que pareciera que de repente seamos honestos y honestas, y que la cárcel es la pradera de Disney que uno llega y te esperan 10 psicólogos, 10 abogados, 10 trabajadores sociales y que hay un equipo de abordaje integral para reinserción social. Ojalá fuera eso. La realidad es que no lo son. Y voy a contar un diálogo que tuve una vez con un liberado que contaba del MT y él me decía, ¿sabes qué? La sociedad a nosotros nos exige que salgamos y nos reinsertemos en la sociedad. Y para vos reinsertarte en la sociedad tenés que tener ciertos manejos de las relaciones sociales, como las tenemos nosotros y nosotras, entendiendo que no es a través de la violencia. Y me dice, ¿y sabés cuál es el lenguaje de la cárcel? La violencia. ¿Y sabés cuál es el que pierde en la cárcel? El que no es violento, porque el que tiene más violencia dentro de la cárcel es el que gana, el que se cuida. Entonces, entendiendo que la cárcel funciona de esa manera, obviamente la pena, para mí, digamos, no es algo que subsane la cantidad de atrocidades que pasan, porque del otro lado también son las atrocidades que pasan, porque los homicidios son reales, los femicidios son reales. Hay que entender, para mí, las cárceles y darle una vuelta de rosca para que realmente cumplan la función que tienen que cumplir. Cárceles es una palabra que se debate poco en los candidatos adultos, digamos, de los espacios que ustedes representan. Les pregunto por qué, y a los que no hablaron sobre cárceles también los quiero escuchar. A mí me gustó la pregunta que hiciste sobre la función de la pena, que es algo que se debate desde hace cientos de años. Yo creo que quedó claro, la historia ya marcó que la pena lamentablemente no está reinsertando, no disuade a nadie, no reafirma el derecho de las personas. La realidad es que la pena es un hecho político que lo que hace es extirparle el conflicto, el Estado, como monopolio de la fuerza legítima, aceptada por todos nosotros, lo que hace es extirparle el conflicto a la sociedad para evitar esto del todos contra todos que le gusta al compañero y poder ponerle un fin que no repara el conflicto, porque el fundamento del derecho de reparación va por el lado civil, privado, que tampoco repara cuando hablamos de un delito como un homicidio, como una violación, tampoco repara. Entonces entender que la cárcel no va a subsanar el conflicto, no va a subsanar la conducta que derivó
en la persona Y no, puesta en difícilmente a un reclusión. muerto se El lo pueda problema revivir. ahí, lo que tenemos que hacer nosotros, me parece, es mejorar a la policía, mejorar las funciones, formarlos, laburo de prevención que es fundamental. En la República Argentina no se trabaja la prevención, no se trabaja, no hay ningún tipo de laburo en conjunto por el tema de presencia en la calle de fuerzas de seguridad, de ocupar zonas potencialmente peligrosas, que no tienen que ver siempre con los lugares más vulnerables del país y de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tienen que ver con algunos lugares en donde pueden llegar a darse delitos de violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad, entendiendo siempre, y que tiene otra consecuencia muy grande, que estamos queriendo emitir políticas públicas en datos que no tenemos. Argentina es uno de los países en donde menos se denuncia. Y esto, comparto con la compañera de Frente de Todos, se debe a que hay un descrédito en las instituciones tal que las personas consideran que no vale la pena denunciar los delitos. Solamente un 15%, de la última encuesta que dio la Universidad de Belgrano, solamente un 15% de las personas denunciaría cualquier delito. Un 60% de esas personas dice que depende del delito y un 27% dice que no denunciaría en ningún caso. Es decir, que 3 de cada 10 personas que nos rodean acá no denunciarían un homicidio, no denunciarían una violación, no denunciarían un robo grave. Ese descrédito es producto de la falta de respaldo político hacia la fuerza de seguridad. Justamente Alfredo Cornejo había propuesto modificar el artículo 34 del Código Penal para permitir respaldar la no punibilidad de asesinatos por parte de la policía ante delincuentes claramente en el caso de que estén actuando en cumplimiento del deber. Leandro Alperín, diputado de la legislatura porteña, quien seguramente te sientas identificado, se opuso a eso naturalmente. A ver, a mí me sorprende que realmente hasta dentro de la Unión Cívica Radical... Yo acabo de decir estoy en contra de la pena de muerte. Esto es lo que está planteando es una pena de muerte sumaria, es una ejecución sumaria lo que vos estás planteando. ¿Es descrédito de la fuerza de seguridad o es descrédito del sistema judicial? Porque hay una diferencia. Digo, una cosa es combatir desde aumentar las penas y otra cosa también es combatir desde que se haga justicia, uno pueda denunciar, sentirse cómodo y que no se salga con la suya, ni el que tiene poder ni influencias, ni él que es violento y sabe salir. El problema es la falta de respuestas de la política, de una política que lamentablemente desde hace 40 años lideran en casi la mayor parte del tiempo los compañeros. Entonces, eso pasa que hoy por hoy la gente descrea de cualquier, de cualquier institución y encima surjan discursos como el del compañero, discursos autoritarios, llenos de eslóganes, sin ningún tipo de planificación, que habla de subir las penas porque sí, que habla de una puerta giratoria que no se está instalando de un banco o de una cárcel porque es un eslogan que no tiene ningún tipo de sentido. Yo reivindico programas. Él lo que está haciendo es, compañero acá, Facundo, lo que está haciendo campaña política. Porque a vos, déjame terminar de hablar, porque yo no te interrumpo. O sea, vos lo que estás haciendo es campaña política, porque si a vos te interesara realmente responder a las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas en términos de las problemáticas de inseguridad, no dirías las paparruchadas que estás diciendo. No diría la porque digamos, la política de la mano dura es lo que siempre se implementó, y claramente no funciona. Entonces hay que inocentes, ¿qué inocentes? Justamente, si la policía actúa de forma corrupta, algunos integrantes de la fuerza de seguridad, a esas personas hay que castigarlas. Bárbaro, bueno, coincido. Justamente, tu ministro de seguridad está involucrado en procesamientos múltiples. Y que vaya preso si tiene que ir preso. Perfecto. Pero que eso lo tiene que determinar la justicia, no vos acá en un programa de televisión. Digo, porque cuando Julio Devido lo tiene que determinar la justicia, no vos acá en un programa de televisión. Chicos, ese es el error, estar de repente. Dino había hecho una pregunta y solamente las vi discutir a las chicas sobre el tema, o opinar sobre el tema, y no ustedes dos sobre la baja imputabilidad. ¿Qué piensan sobre el tema? Perdón que vuelva, pero me interesa ver la mirada por lo menos ustedes dos, que no los escuché. Y no sé si Jamín, después Sofi también quieren agregar algo. Pero se quedó en el medio y me parece un tema que interesante. No, delito de adulto, pena de adulto. A ver, yo lo que creo es que justamente si un niño, un menor de edad, roba en un robo no violento, yo creo que lo que hay que hacer no es llevarlo a la cárcel, evidentemente, pero si un menor de edad asesina o comete un abuso sexual, esa persona hay que tratarla como un adulto, porque naturalmente lo que hizo es un crimen aberrante. Me parece que justamente hay que distinguir claramente en la gravedad de los delitos. Yo en principio la edad de la imputabilidad, yo creo que hay que discutirla de acuerdo al tipo de delito que se esté considerando. Pero creo que yo creo efectivamente en la reincidencia, pero justamente dependiendo del delito justamente del cual tratemos. O sea, para entender, un niño, un adolescente que, por ejemplo, mató. Que mató. Sí. ¿Qué tiene que pasar con él? A devoto al pabellón con tipo de 50 años. No, hermoso, la reinserción de la cárcel en su máximo esplendor. A un asesino. Asesino, a mí no me importa. Voy a contestar la pregunta. De vuelta. Si no hay ninguna explicación, ningún argumento para una baja de imputabilidad, no tiene sentido. La podemos bajar hasta los 10 años si quieren. Los delitos se van a seguir cometiendo. No cambia que nosotros acá discutamos
si reformamos una ley o no la reformamos, si no vamos, por un lado, a las causas que propenden a la inseguridad creciente en el país y por el otro, a un laburo de prevención que tiene que hacer la policía, una policía nueva, una policía renovada en todos los distritos del país. No tiene ningún tipo de sentido. Digo, 14 años, 13 años, 12... él tiró también un eslogan, si vendo algo te lo voy a dar porque delito adulto, pena adulta, espectacular, hermosa la marca. Pero la realidad es que no dice nada eso, no dice absolutamente nada. Mientras nosotros no tomemos el problema en serio, los delitos se van a seguir sucediendo porque después que vos vayas de vuelta, a ver, pena de muerte, siglo XV, en las placitas de la ciudad, ahorcaban al ladrón de turno, todo el pueblo se agolpaba. ¿Qué hacían los otros ladrones? Aprovechaban para apunguear a la gente que estaba mirando el espectáculo del ahorcamiento. No disuade a nadie. No cambia nada que nosotros modifiquemos leyes si nosotros no atacamos la causa del problema. Una causa del problema que tiene que ver con la pobreza, con que los pibes están desempleados. El 60% de los pibes que tienen empleo están en regímenes informales. El 25% de los pibes que laburan más horas de las permitidas por ley. El doble de tasa de los jóvenes con respecto a los adultos de contratos con tiempo determinado y contratos con periodo de finalización. Todas esas cuestiones hacen que los pibes, por ejemplo, decidan caer en la droga, caer en el narcotráfico, caer en el laburo fácil, en la plata rápida que ofrecen y que existe y que es creciente. Que es creciente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde el peronismo gobernó la mayor parte del tiempo de la vuelta a la democracia y donde hay 3 muertos por día a causa del narcotráfico. Mientras nosotros estamos acá hablando de si delito mayor es penas de adulto y son todos títulos y luego si no trabajamos eso, tenemos a un intendente como Pablo Yadkin que está pidiendo públicamente que las fuerzas de seguridad nacional federales actúen en la provincia de Santa Fe. No estás hablando con el placar limpio. 3 muertos por hora, 500, todo el mundo lo sabe. 500 kilos de cocaína se trafican en la provincia de Santa Fe por mes. Todos los que van a Santa Fe lo saben. Es culpa de quién. Es de nuevo lo mismo, porque el compañero discute como si no hubieran gobernado. Ustedes tienen 2 muertos en el placar. No sé si recordás a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. Bueno, eso, ¿qué explicaciones tenés respecto a eso? De la política de Bullrich. Yo estoy totalmente en contra de la política de Patricia Bullrich. Pero fuiste parte de la coalición. Viste que al final puedes estar dentro de un espacio y tener diferencias políticas. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Que vos vas a aplaudir. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tu ministra que denunció a su jefe de gabinete, la tuvimos que ver aplaudiéndolo cuando hacía 2 años la había tratado de femicida, de abusador, de violadores. Nosotros damos el debate. Lamentablemente está sonando el timbre de que quiere decir que se nos acabó el tiempo. No, Catalina, no. Sigamos, por favor. Yo quiero seguir, pero nos dice la producción se acaba el tiempo, pero serán convocados a un nuevo debate. Obvio, ustedes saben siempre. que el programa Altavoz, el programa de los jóvenes de todo el país, hace debates todas las semanas. Lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes haga una conclusión sobre este tema y si quiere diga por qué tienen que votar a su espacio en estas elecciones. Desde ya, gracias por estar acá, gracias por debatir con tantos argumentos, cada uno con sus diferentes miradas, pero en el marco del respeto. Así que muchísimas gracias. Jazmín. Bueno, nuevamente gracias por el espacio. Me parece que la temática de seguridad es algo muy importante que realmente preocupa a la ciudadanía. Y mi propuesta, si se quiere, o la forma en la que yo considero que se puede abonar a que se reduzca es fortaleciendo los procesos que se vienen dando dentro de la economía popular, con las cooperativas de trabajo para la reinserción laboral para los liberados y liberadas. Eso por un lado. Y después, como siempre lo digo cada vez que me invitan y tengo la oportunidad, el peronismo es y será el gobierno que siempre milite y ejecute ampliación de derechos en la ciudadanía. Tenemos contradicciones, tenemos diferencias, somos un frente muy amplio, pero no duden este 14 de noviembre en votar por la ampliación de derechos, que es lo que hacemos nosotros y nosotras. Facu. Bueno, este fue un debate de varios rojos contra mí. Yo lo único que quiero decir es que cuando se discute el Registro Nacional de Violadores en el Congreso, la izquierda vota en contra. Cuando se discute condecorar a un policía que abateó a un delincuente, el radicalismo se opone. Cuando se discute aumentar las penas en el Código Penal, el kirchnerismo se opone. Yo lo único que le digo a la gente, y le transmito lo mismo que ocurrió en las elecciones PASO, es que si quieren candidatos como Victoria Villarruel, Javier Milei o María Fernanda Araujo, que en el Congreso propongan más seguridad, más castigos para los delincuentes y más tranquilidad para toda la sociedad, elijan La Libertad Avanza y en el resto del país que voten a nuestros candidatos. Nosotros, apoyando por Juan José Gómez Centurión, vamos a continuar dando esta batalla cultural para asegurar que los derechos humanos sean para las víctimas y no para los victimarios. Agustín. Creo que tenemos que tener en claro, primero agradecerles y celebrar por este espacio. Creo que tenemos que tener en claro que la inflación es un fenómeno multicausal, que creo que hubo un acuerdo en eso, en que tenemos que trabajar
en políticas públicas basadas en datos. Tenemos que entender que si no mejoramos la educación, los invito a ir a la Universidad de Buenos Aires a conocer el programa que hacen en los centros de detención, donde muchas personas que delinquieron, no delincuentes, personas que delinquieron, se reinsertaron en la sociedad, se egresaron, tuvieron títulos de grado y no volvieron a reincidir. Nosotros tenemos políticas públicas basadas en datos. Queremos un mejor acceso al empleo para los jóvenes para que no caigan en el mundo de las drogas. Queremos plantear una reducción de la pobreza definitiva para que los pibes puedan salir de esos contextos de violencia y desesperación que los hacen caer de vuelta en la inseguridad. Queremos caerles con todo el peso de la ley a aquellos que teniendo todas las armas culturales, económicas y sociales, aún así delinquen. Queremos caerle con todo el peso de la ley a ellos también porque entendemos que tienen una mayor responsabilidad en la sociedad. Nosotros proponemos todo eso con políticas públicas basadas en datos y entendiendo siempre que en Formosa se violan derechos humanos, que no solamente la problemática es en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, que no hay mayor inseguridad para un ciudadano o para una ciudadana que la que siente contra su propio gobierno, contra el gobierno que votó y contra el que confía, contra el que le confiere la facultad de tener el monopolio de la fuerza legítima. Eso pasa en el gobierno de Formosa, eso pasa con el Frente de Todos y por eso el 14 de noviembre hay que votar juntos para poder ponerle un freno a eso y decirle basta de una vez por todas. Sofía. Sí, yo dos cosas. O sea, por un lado me parece que acá se discutió mucho de las consecuencias y poco de las causas y creo que hay que hacer un parate ahí porque justamente las causas tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, incluso el estar sometidos al régimen del FMI. Este gobierno está haciendo un acuerdo que implica más ajuste y que implica eso también más mano dura. Lo demostraron con todo el cambio de gabinete después de las PASO, hacia qué se orientan y creo que en ese punto el Frente de Izquierda es el único que propone una salida concreta, que es dejar de pagar la deuda para dejar de someter a millones y millones a la pobreza, que es lo que genera también la violencia, que en última instancia es provocada por el propio régimen, y me parece que en ese punto también hay una cuestión que se trató acá, que es el tema de la justicia. Nunca se consiguió justicia si no es peleando en las calles. Nosotros incluso lo hacemos con las víctimas de Gatillo Fácil, peleamos junto a la familia de Facundo Castro, peleamos en La Plata un caso muy emblemático de Lito Costilla, un pibe asesinado por la policía. Nuestros candidatos, nuestros compañeros diputados son justamente los que pelean en las calles y queremos que el 14 de noviembre podamos tener más bancas para llevar esa voz al Congreso. Chicos, la verdad que es un placer. Gracias. Un placer tenerlos acá. Gracias de verdad, pues este es el espacio de los jóvenes, este es el espacio de los pibes, ya lo saben, este es el programa donde los chicos debaten y muchas veces, como siempre dice Cata, es más interesante escucharlos a ellos que a los adultos. Sí. No, muchísimos argumentos, diferentes miradas, nosotros acá los escuchamos porque Altavoz es el programa de los jóvenes de todo el país. Lo vivís solamente acá en la televisión pública. Gracias de nuevo a los cuatro. Gracias. Los esperamos nuevamente a ustedes y a otras juventudes partidarias. Pluralidad, libertad de expresión y sobre todo debate con argumentos. Totalmente. Y hoy, el día de hoy, fue inseguridad, pero ya hemos hecho varios. Hemos hablado de educación, hemos hablado de empleo, hemos hablado de inflación, de economía. Bueno, ese es el objetivo de estos debates. No hacer un tema para que no sea, ¿viste? Un segundito, Vení, vamos caminando. un minutito nada más, sino que darle todo el tiempo que se necesita, como por ejemplo hoy, un tema tan importante e interesante como es la inseguridad. Sobre todo